Hola hermanos, soy del ADN del Remanente y hoy día les traigo un pequeño estudio sobre la visión de Pedro y la visita de Cornelio. En Hechos 10, este relato se encuentra muy apegado y a juego en el mundo cristiano, donde las personas creen de que esta visión en la cual Pedro vio un lienzo bajar un par de veces, 3 veces, le está diciendo a los cristianos que hoy día los alimentos expanden su área de posibilidades. O sea, Pedro al ver los animales bajar, estos cuadrúpedos, estos reptiles, aves del cielo, hay muchos que me han dicho y muchas personas piensan de que ya este es como el permiso oficial en el cual es el nuevo mensaje que se le da al mundo cristiano, donde se pueden comer arañas, escorpiones, cucarachas, ratones, murciélagos, cerdo, camarones y moluscos, anguilas y cualquier tipo de animal que se mueva. Entonces, porque en Hechos 10 me está diciendo de que yo puedo comer, cuando a Pedro se le dice mate y come. Quiero hacer alusión que en este ministerio consideramos que la escritura, la Torá, así como los escritos de los profetas y el Brit Hashad son verdaderos, son escritos que han sido guardados y han sido asegurados por la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos, de Yahvé, de Adonai, para el beneficio y la instrucción de nosotros. Por lo cual es importante que nosotros podamos tener la capacidad y la determinación de poder estudiar en contexto los versículos y los capítulos y no buscar solamente el que me acomoda en el momento. La, la escritura se explica sola y, y nos dice de que ninguna escritura es de interpretación personal. Por lo tanto, nosotros no podemos incurrir en el vicio de interpretar personalmente o lo que nos acomoda o lo que nuestros líderes, nuestras congregaciones nos indican. Yo quiero empezar en este capítulo 10 de Hechos analizando algunas cosas que son importantes y que en otros estudios veo que no se hace. No, muchos parten desde el versículo 9, pero yo voy a partir como uno lee la escritura desde el versículo 1. Vamos a ver. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Adonai siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Elohim entraba donde estaba él y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Adonai. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir
a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Bueno, analicemos quién era este Cornelio. Este Cornelio era un centurión a cargo de una cohorte o centuria que aproximadamente, bueno, no hay un acuerdo de cuántas personas formaban una centuria. Algunos hablan de 400, otras de 600 y otras de 1000. Entonces, pero era un gran número de soldados que estaban a cargo de este centurión, el cual dependía de un tribuno. Entonces, este centurión, su grado era aproximadamente actualmente de un oficial y estaba a cargo de la parte táctica administrativa. Los centuriones eran escogidos por su capacidad de gestionar e influencia que tenían. Mucha resistencia y templanza. Hay que reconocer que estos centuriones, al estar a cargo y al tener que dirigir a personas, tenían que demostrar mucho liderazgo. Bueno, mucho lo que pasa hoy día con los oficiales de cualquier ejército. Son personas que son altamente capacitadas y que pueden ejercer mucho poder. Dice, o sea, este Cornelio no era ningún don nadie, era una persona que sentía y mostraba gran compasión y gran pena por el sufrimiento ajeno. Claro, la escritura nos dice que era piadoso y temeroso. ¿Ah? Era muy piadoso y hacía limosnas. Bueno, y aquí hay una palabra que nos indica que él era, dice, temeroso de Dios. Y aquí hay muchas personas que se confunden con el término temeroso de Dios, que le temía a Dios. Hay muchas personas que me dicen eso, la escritura es muy mal interpretada. Entonces, al leer el texto, digamos, en primera línea, temeroso de Dios, la gente dice, claro, este hombre le temía a Dios, pero no, eso no tiene nada que ver con temeroso de Dios en el primer siglo. Los temerosos de Dios, a diferencia de lo que las personas creen, los temerosos de Dios o adoradores eran gentiles que simpatizaban con el judaísmo en el mundo greco-romano, compartían con los judíos la emuná, la fe, y abordaban algunos de sus ritos y tradiciones, pero no se convertían plenamente como lo hacían los prosélitos. ¿Ah? Los prosélitos llevaban a cargo un gran camino para convertirse al judaísmo, lo cual los judíos mis hermanos judíos nunca lo aceptaban. Ellos eran como judíos de segunda categoría, los prosélitos. Bueno, de hecho, nuestro Adón Yeshua habla de los prosélitos, ¿ah? Y le dice a los fariseos, ustedes recorren el mar y grandes distancias para ser prosélitos. Y después que lo hacen más hijos del demonio que ustedes, porque no los dejan entrar con sus ritos y sus cosas que tienen al reino de los cielos. Entonces, estos eran los temerosos, era una agrupación que simpatizaba y hacía mucho. Bueno, de hecho, la escritura nos dice que este Cornelio era muy reconocido por los judíos. Cuando hablo de los judíos, hablo de
de la dirigencia del Sanedrín, de los dirigentes religiosos. Cuando hablo de los judíos me refiero a esos. Entonces compartía muchas de las cosas de las cuales y reconocía al Dios de Israel como el único Dios. Todos hacían limosnas y adoraban y reconocían al Dios de Israel. En una visión claramente vio que un ángel le daba instrucciones. Le dice: tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Adonai. O sea, Cornelio oraba y estaba en una conexión con Adonai continua. Y debemos pensar que él ayunaba. ¿Y por qué? Porque la evidencia nos dice que ayunaba, oraban 3 veces en el día. Entonces, sin duda, Cornelio estaba muy ligado con lo que era la adoración al Dios viviente. Entonces, con toda la autoridad que él tenía, recibió instrucciones de este ángel para contactar a Simón, Pedro, y le da instrucciones precisas para no equivocarse. Claro, le dice que está en la casa de un tal Simón Curtidor, frente al mar, y le da todas las características para que para que Cornelio pudiera llevar la tarea que se le estaba encomendando sin ningún problema, sin miedo a equivocarse. Bueno, este Cornelio tomó, dice la escritura, que llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Hay que tomar en cuenta que estos caminos, estos senderos, cuando las personas se desplazaban, habían muchos maleantes, asaltadores de camino. La verdad que era uno de los peligros que tenían los mercaderes y las personas que se tenían que desplazar entre una ciudad y otra. De hecho, la parábola del buen samaritano nos habla de estos sucesos. Entonces, ¿por qué les converso todo esto? Porque hay que saber identificar que Cornelio era una persona que calificaba como un puente, como un referente para que Adonai pudiera hacer y llevar a cabo su obra. Oraba, ayunaba y podía recibir las instrucciones. Dice: el día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Y allí donde yo quiero hacer alusión a que era un momento especial de Pedro. Habían pasado 13 o 14 años desde la muerte de nuestro don Yeshua y Pedro estaba a punto de recibir una de las revelaciones más importantes para los seguidores de nuestro don Yeshua. Y esta visión no tenía nada que ver con comida. Entonces, a mí me llama un poco la atención donde hace alusión y dice y tuvo gran hambre. La verdad que no tengo dudas de que Pedro en ese momento se encontraba terminando un ayuno. Dice: subió a la azotea para orar. Generalmente cuando uno termina un ayuno de un día, dos o 3 días, lo termina con una oración y se retira
a un lugar apartado. Nuestro don Yeshua dejó instrucciones claras respecto al ayuno y la oración. Él dice: cuando ayunéis, no descubráis vuestros rostros, como lo hacen los hipócritas, para demostrarle a las personas que están ahí ayunando. ¿Ah? Cuando lo hagas, lava tu cara, refresca tu rostro. ¿Ah? Y lo mismo de la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, como los fariseos, que aman endorar en la esquina de las calles y las salutaciones de las personas. Entonces, cuando tengas esta conexión, cuando estés con este ayuno, que sea personal. Entonces, yo de verdad que en este capítulo, en este versículo en sí, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda que Pedro se encontraba a punto de terminar un ayuno y se retiró a la azotea a orar. Sintió gran hambre. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la escritura hay muchos relatos donde las personas, después de un gran ayuno y de mucha oración, reciben revelaciones importantes. Se los voy a explicar más adelante. Dice que quiso comer, pero, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo. Entonces, yo hago como una correlación con respecto a Hechos 10. Eh, Pedro estaba a punto de recibir una revelación, una visión, y, y me doy cuenta de que el pueblo interpreta estas revelaciones y estas visiones a su antojo. O sea, hoy día nos están diciendo de que podemos comer de todo porque el lienzo de Pedro nos dice que podemos comer de todo. Analicemos. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Me llama la atención que Pedro, en esta, digamos, en esta comunicación que tuvo en este éxtasis, en esta voz que él escucha, donde tiene la capacidad de discutir el caso. O sea, la escritura ya en Deuteronomio 13, Pedro no se leía a sí mismo, él no leía a Mateo, ellos leían la Torá. Entonces la Torá nos indica que si se levantare profeta o soñador de sueños, y que te hiciera grandes milagros y que estos milagros se cumplan. Pero si este profeta te lleva a que tú te separes de la Torá y atentes contra Adonai, tal profeta es falso. Entonces, él sabía que las instrucciones que le daba la Torá, las instrucciones del Levítico 11, donde nos indica qué es alimento y qué no es alimento. Nosotros tenemos que saber hacer una distinción entre lo que es alimento y lo que no es alimento. El alimento es peces que tengan escama y que tengan aletas. De las aguas, de los ríos, de los esteros, de los riachuelos, de los canales, de cualquier parte, del mar, lo mismo, es lo único que se puede comer. No camarones, no pulgas de mar, no percebes, no anguilas,
de los animales los que rumían y tengan la pezuña partida. Algunos ejemplos, la cabra, la oveja, el ciervo, la vaca, y de las aves que podemos comer, generalmente son las aves de corral. El pollo, el ganso y el pavo, no avestruz, no animales carroñeros, no buitre, eso no es alimento. Entonces las escrituras nos indican qué es alimento y qué no es alimento. Cuando Pedro vio esta visión y se encuentra con que él puede, digamos, la visión le dice mate y come, entonces él discute el caso. Él discute el caso así como lo discutió Moshe. Cuando Adonai le dice, Yahvé le dice, apártate porque voy a destruir este pueblo. Y pondré un pueblo mucho más fuerte y mucho más poderoso. Entonces, ¿qué le dice Moshe? Le dice, pero no hagas tal cosa, porque o si no los pueblos van a hablar de que sacaste a este pueblo solamente para destruirlo, acuérdate de tu promesa. Entonces, tenemos que entender de que Pedro pertenecía al mundo fariseo. Él sin duda había estado en alguna yeshiva y a lo mejor había sido un mal alumno, ya no estaba allá, pero él tenía conciencia de lo que era la Torá. En la yeshiva, para que ustedes sepan, es donde son las escuelas rabínicas, donde los niños entran y a muy temprana edad y empiezan a tener metas, donde ya a los 6 años tienen que estar leyendo la escritura y se les van haciendo exámenes, y ya a los 12 años tienen que saberse la Torah completa, y van pasando etapas, van pasando, y los muchachos que no califiquen salen. Es posible que Pedro como pescador y haya fallado y no haya tenido los estándares que exigían estas yeshivas, estas escuelas de donde, por ejemplo, donde Pablo en la escuela de Gilel había sido, digamos, el alumno más brillante. Donde Pablo en su respectiva yeshiva había sido un alumno destacado. Entonces a Pedro se le indica mate y come. Entonces él dice no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta de que esta visión se llevó más o menos 14 años después de la muerte de Jesucristo, nuestro don Yeshua, o sea, a ver, tomemos la lógica. Si Jesucristo, Yeshua, trajo un nuevo mensaje en la cual se podía comer cerdo y todo, Pedro llevaba 14 años contradiciendo supuestamente, entre comillas, que ya podía comer y no lo hacía. Entonces él dice, no, porque yo jamás he comido y ninguna cosa impura ha entrado en mi boca. Entonces volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Claro, aquí una vez yo estaba en el supermercado y estaba con mis hijitas, alguien observó, algún cristiano, algún evangélico y me confrontó. Estábamos en la sección de los aliños y él me dijo que él no tenía problema en comer costillas de cerdo porque eran exquisitas y que ya Dios había limpiado los alimentos, por lo tanto eso de que no se podía comer cerdo era solamente para los judíos. Entonces no estamos entendiendo nada.
no entendemos nada, nada. Por eso que muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Si en las Escrituras claramente nos dice que aquí está la paciencia de los santos, de los kadosh, de los apartados, la fe en Yeshua y guardar los mandamientos. En Apocalipsis lo dice. ¿Ah? Entonces nosotros insistimos con que Dios limpió los alimentos. Lo primero que cuando habla de alimentos en la Escritura, habla de hay una lista que es particular, alimentos apartados. Los otros eh, no son alimentos, no es comida. Un ratón no es comida. Una cucaracha no es comida. Un murciélago, un cocodrilo no es comida. Un perro no es comida. ¿Ah? Entonces, esta persona me decía a mí, no, lo que pasa es que ahí sale. Entonces, como Dios limpió los alimentos, eso para los judíos. Pero nosotros tenemos manga ancha. Me explicó que tenían como todo el permiso y todo para poder comer lo que a ellos se les antojara si se hacía con acción de gracia. En algún momento vamos a estudiar a Timoteo, ¿eh? Timoteo 4. Vamos a estudiar ese tema. Pero eh, entonces dijo, no, porque ninguna cosa común ni inmunda ha entrado jamás. Volvió la voz por tercera vez. Y esto lo hizo, y dice, por tercera vez lo hizo 3 veces. Este suceso, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y aquí yo empiezo a ver como de manera magistral, todos estos sucesos se empiezan a alinear para que Pedro pueda entender de que no se está hablando de alimento, sino se está hablando de otra cosa. Entonces, Pedro, Simón empieza a ver esta visión, en lo cual se le estaba indicando que hiciera algo que iba en contra de la Torá. Entonces se quedó pensando profundamente, porque si es así, sería una gran noticia para el mundo, eh, para el pueblo de Israel, que ahora se puede comer todo porque Pedro vio la visión en la cual mata y come. Entonces esto sería una noticia, pero extremadamente, hubiese sido algo pero sin precedentes. Entonces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón Pedro y llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Ruaj, el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro seguía pensando en lo que había visto. ¿Ah? Sin duda, él no entendía hasta ese momento de lo que se estaba hablando. Entonces dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, lo que ya les acabo de comentar. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, temeroso, que correspondía a este grupo de seguidores, los temerosos de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Hay que acordarse que la casa de Judá es la que había vuelto del exilio de Babilonia. No así la casa de Israel, que había sido llevada cautiva y que nunca más volvió por el reino asirio. Entonces, esta persona que poco conocía la nación, le indica la nación de los judíos, porque justamente era la casa que predominaba. ¿Ah?
ha recibido instrucciones de un santo ángel, ¿ah? de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantóse, se fue con ellos, y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Dice, al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Claro, yo quiero hacer alusión acá de que esta cita que hace Pedro tiene que ver con la ley oral que tenían los dirigentes religiosos, los judíos, como lo hablaban delante, que no tiene nada que ver con el pueblo judío. Cuando hablo de los judíos, hablo de los dirigentes, del Sanedrín, de estos que estaban a cargo de ejercer la ley, entre comillas, la ley que ellos mismos se hacían. Entonces dice, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Estos eran preceptos rabínicos. Esto no sale en la escritura, y esto tiene que quedar clarito. Para mis hermanos judíos, tienen que entender de que esto es talmúdico, esto es inventado por ellos, ¿ah? Y se pasa de generación a generación, ¿ah? Las escrituras ya no hacen referencia. En Deuteronomio 4 nos dice, ¿ah? Que no agregarás nada ni quitarás nada, ¿ah? Porque Adonai conoce a las personas. Entonces, yo les quiero citar Éxodo, vamos a buscar acá, Éxodo 12:49. Vamos a leer qué nos dice. Dice en Éxodo 12:49, la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Pero como Pedro pertenecía al mundo fariseico, había sido influenciado de muy pequeño, había sido instruido de que los judíos no podían acercarse a, a los gentiles, ni tener contacto con ellos, porque estos religiosos, estos dirigentes judíos, estos ancianos, en algún momento empezaron a torcer la Torá y a hacer sus propios escritos. Entonces, y es lo que pasa ahora con las religiones cristianas. Sí, pero así también los judíos se han dedicado a hacer preceptos y sus propias leyes. Levítico 19:34 nos indica lo que Pedro estaba pasando por alto. Nos dice, versículo 34, como al natural de vosotros tendréis el extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Yahvé vuestro Elohim. Entonces en las escrituras tenemos vastos versículos, vastos pasajes donde nos indica de que el extranjero que haga Torah se tendrá que amar como a uno mismo. O sea, este precepto, esta idea que tenía Pedro de no recibir, porque él dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o recibir a un pagano, ¿ah? A un goín.
Entonces es porque Pedro estaba ensalzado de alguna manera de la enseñanza farisaicas, ¿ah? Ortodoxas. Entonces, él estaba respondiendo de alguna manera a lo que había sido enseñado, pero como Pedro venía saliendo de un ayuno, venía saliendo de una visión en la cual se le indicaba que iba a tener que recibir a unas personas que venían en camino. Entonces, él fue obediente a esa visión, pero él seguía razonando y cuestionándose qué es lo que significaba esta visión que vio 3 veces: mata y come. Entonces ahí donde Cornelio le explica que un ángel de Adonai eh, le mostró y le instruyó que lo contactara. Esto lo podemos ver en Hechos 10:33 y nos dice, así que luego envió por ti y tú has hecho bien venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Mm? Entonces ahí Pedro recién empieza a entender el significado de esta visión. Recién empieza a entender que no se estaba hablando de alimento, sino se estaba hablando de que el Evangelio iba a tener que ser predicado a los gentiles. ¿Y por qué la visión donde veía estas cuadrúpedos, estos reptiles, estas aves del cielo, estas aves zancudas de todo tipo? Es porque en la cultura del primer siglo se veía al extranjero que no era digno de hacer Torah. Estos preceptos rabínicos que se impartían en estas yeshivas, en estas escuelas, eh, se le indicaba que no era bien visto que los extranjeros se le instruyera en Torah. Pero como ya vimos en los versículos anteriores, ya vemos ya que en Éxodo, en Levítico, se le instruye al nativo, al natural de Israel, que tiene que recibir y aceptar al extranjero como uno de ellos. Entonces, eh, esta visión marca un antes y un después con respecto al, a la prédica y al bautismo de los gentiles. En Hechos 10:34 nos indica, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua HaMashiach. Este es Adonai de todos. Entonces, ahí Pedro se da cuenta de que el evangelio tenía que ser predicado a los gentiles. De eso es digamos, la parte medular de esta visión. Es más, dice en el versículo del 45 al 48, veamos, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces le rogaron que se quedase con él
algunos días. Entonces podemos entender de que en Hechos 10 nunca se está hablando de alimentos. ¿Ah? Yahvé, Adonai, nunca le va a llamar alimentos a animales que no cumplan con los estándares de Levítico 11. Nunca. Alimentos son los que salen descritos en Levítico 11. Nuestro Adonai no cambia. Él nos dice una cosa en el pasado, después en el medio dice otra cosa y más adelante dice otra. Los mandamientos son eternos. Entonces podemos rápidamente nosotros ver incluso en Hechos 11 donde se deja en manifiesto de que sí se hablaba del Evangelio a los gentiles y nunca de alimentos. Entonces cuando las personas dicen que ven este velo bajar, este lienzo donde ya Dios limpió los alimentos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tiene que ser una broma, ¿ah? O un chiste mal contado, porque no hay que ser muy experto para darse cuenta de que Hechos 10 nos indica que el Evangelio será predicado a los gentiles. ¿Ah? Y lo podemos ver en Romanos 11, donde ratifica eso. ¿Ah? Veamos. Hechos 11, versículo 1 al 18. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de la palabra de Dios, ¿ah? Del Evangelio? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, ¿ah? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que decía, levántate Pedro, mate y come. O sea, Pedro le está conversando cronológicamente a este grupo de la circuncisión, este grupo de judíos ortodoxos, de fariseos que eran duros, que ellos no querían que el evangelio fuera predicado a los gentiles y les ponían trabas para hacer prosélitos, a donde le hacían una serie de pruebas y de cosas que eran prácticamente imposibles de cumplir, y algunos que las cumplían eran mirados como judíos de segunda categoría. ¿Ah? Entonces dice, oí una voz que me decía, levántate Pedro, mate y come, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común y inmunda entró en mi boca jamás, aludiendo de que desde que nunca él había comido nada inmundo, nada que fuera, está diciendo que estos alimentos, estas bestias no eran alimentos. ¿Ah? Y que nunca había entrado nada en su boca. O sea, está él dándole la explicación a estos grupos de la circuncisión de cronológicamente de lo que había visto. Entonces le dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. Y aquí que luego llegaron 3 hombres a la casa que yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un malaj, un ángel, que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que te hablará palabras por las cuales serás tú salvo y toda tu casa.
Y cuando comencé a hablar, cayó el Ruach HaKodesh, el Espíritu, sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu. Si Elohim pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor, en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Adonai? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Elohim, diciendo: de manera que también los gentiles han dado el arrepentimiento para vida. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de que nunca, nunca, nunca se está hablando aquí de comida, sino que es una metáfora, es una manera en la cual tenía que quedar grabado a fuego esta decisión, para que el Evangelio, la Torá, fuese predicada a los gentiles. Entonces, muchas veces las personas les damos esta manera de interpretar torcida. Siempre nosotros vamos a tomar el versículo, vamos a tomar lo que nos conviene y de ahí vamos a defender nuestras posturas, como aquel señor que me abordó en el supermercado y me dijo que ya se podía comer de todo. Entonces yo digo, no estamos entendiendo nada. Y el tema, hermano, que queda tan poco tiempo. Estamos en las postrimerías de los tiempos. Y la escritura es clara. Hasta cuando se entere la cuota de los gentiles va a venir el fin. Y nosotros podemos ver cómo se está desarrollando el escenario mundial. Entonces, oremos, esforcémonos y seamos valientes. No temamos ni desmayemos, porque Adonai, nuestro Elohim, estará con nosotros donde quiera que vamos. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé alce sobre ti su rostro y te dé shalom.